Bendito sea el Dios y Padre que nos concede la vida. Y no solo nos concede la vida, sino que nos concede también la oportunidad de salvación y vida eterna. Y una vez más, bienvenidos a este espacio de reflexión bíblica que tiene el propósito de bendecir, de ayudar al crecimiento espiritual de todos, de glorificar el nombre del Señor y que muchos puedan tener oportunidad de entender mejor o conocer cosas que quizás no conocen. Y si ya las conocen, de reforzar estas verdades hermosas. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé sabiduría para la reflexión de hoy. Oramos. Padre bendito, Señor, que con todo amor hiciste la creación para que fuese de utilidad y disfrute nuestro como criaturas tuyas que somos. Hoy agradecemos por tu palabra y te pedimos que nos concedas la gracia de la presencia del Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos concedas sabiduría. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. En nuestra reflexión de hoy estaremos enfocándonos en el poder que la influencia tiene, la influencia de las personas, ¿no? Y de entrada quisiera dejar establecido una verdad que encontramos en la palabra del Señor, y es el hecho de que nuestra relación con Dios es individual, es personal. Nuestra relación con Dios no está condicionada por lo que las cosas buenas o las cosas malas que hagan otras personas. No. Nuestra relación con Dios está condicionada únicamente a las decisiones que nosotros como individuos, como personas individuales tomamos. Entonces, esto es muy importante. Y claro, la Biblia nos dice en la carta de Romanos, de Pablo a los Romanos, en el capítulo 14 y en el verso 12, dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. En otras palabras, nosotros somos responsables como individuos delante de Dios. Entonces, la salvación no ocurre por familias enteras o por organizaciones religiosas enteras. No ocurre así. De hecho, el Señor Jesucristo, hablando precisamente del fin del mundo, dijo que 2 estarían durmiendo en una cama, y si están durmiendo en una cama es porque tienen algún tipo de parentesco, o a lo mejor son esposos, y entonces dijo que uno sería tomado y el otro sería dejado. Eso quiere decir que nuestra relación con otras personas no nos asegura ni salvación ni perdición. Es solamente nuestra relación individual con el Señor Jesucristo lo que nos asegura salvación. Así que no olvidemos, nosotros hemos de dar cuenta a Dios, como dice Romanos 14:12, cada uno dará a Dios, dice, cuenta de sí. Ahora, a pesar de que la Biblia dice esto, hay en el mundo hay como 2 tendencias, ¿no? Una, en la que la gente piensa de que los méritos de personas que vivieron de manera piadosa y santa le pueden ayudar para ser salvo. ¿Ve? Y el otro grupo es aquel que para escapar, digámoslo de esta manera, de hacer la voluntad de Dios, toma como excusa
lo contrario, ¿no? Las malas conductas, las malas obras, los crímenes, etcétera, que cometen otras personas. En ambos casos tienen el denominador común de que su relación espiritual está dependiendo de la conducta buena, santa, de unas personas o de la conducta mala, pervertida de otras personas. Entonces veamos un poco qué nos dice la Biblia en ese sentido. Primero, veamos el caso de las personas que piensan que la santidad de otros le puede traer beneficios y conducirle a la salvación, ¿no? Para eso les invito a mirar el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 14. Y voy a leer a partir del verso 12 hasta el verso 14, y luego voy a leer el verso 20, que es bastante, digamos, en donde el Espíritu Santo vuelve a repetir lo que ya dijo antes. Leo entonces. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y póngale cuidado lo que dice el verso 14. Si estuvieren en medio de ella estos tres varones, dice, Noé, Daniel y Job, o sea, tres personas que fueron personas justas, santos. Y entonces dice, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Ahora, note la palabra únicamente, es decir, su justicia, su rectitud, su santidad le es de beneficio únicamente a ellos. Y sigo leyendo. Y dice el verso 16, y estos tres varones, si estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedará desolada. Y de nuevo lo vuelve a repetir, ¿no? Hay en la literatura hebrea esa figura, ¿verdad?, para agregar énfasis a las verdades que se dicen. Y entonces, y de nuevo, en el verso 19 y 20 dice, o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces, claro, solo hay una persona en el universo cuyos méritos pueden proveernos de salvación. Y esa persona es nuestro Santo Mesías, el Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Entonces, claro, si hasta este momento usted había confiado, como lo hicimos antes cuando no sabíamos, yo tengo que ser honesto y confesar que cuando era jovencito yo tenía también esa idea, ¿no? Y entonces, y sin embargo, cuando llegamos al conocimiento de la verdad, entonces damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite salir de estas opiniones e ideas que quizás nos habían dicho y que nosotros habíamos creído. Aquí es bien clarito, ¿verdad? La justicia o la santidad de otra persona no le sirve a usted, no me sirve a mí, y le sirve solamente a ella. La única justicia y santidad que le sirve a usted y que me sirve a mí es la del Señor Jesucristo. Entonces, recuérdalo bien. La relación espiritual positiva depende de nuestra relación directa con Cristo, no por medio de terceras personas. No, eso no es posible. La Biblia lo dice. Además, la Biblia dice en
En la epístola que Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice, ¿verdad? Entonces, muy bien, descartamos entonces esa posibilidad. Ahora, pero el otro grupo, y este es un grupo bastante numeroso, es aquel que toma como excusa para abandonar o echarse atrás del camino del cristianismo la corrupción o el mal testimonio de otras personas en las iglesias. Y entonces, claro, se escudan en lo que otros hacen y para simple y sencillamente dejar de perseverar o nunca entrar en una relación con Dios y con el pueblo que Dios ha establecido. La Biblia nos habla de que Dios tiene un pueblo y nos da las características de ese pueblo. En Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, dice bien clarito, y aquí el dragón, dice que el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer representa a la iglesia, es decir, la organización que Dios tiene aquí en la tierra, y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, y entonces puntualiza las características que este resto tiene, y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí está claro, ¿no? Entonces Dios tiene un pueblo acá. Y algunos, siendo que Dios tiene este pueblo y que Dios les invita para venir e integrarse a este pueblo, utilizan como excusa algunos para no venir y otros, si ya vinieron, para salirse, para echarse atrás. Utilizan como excusa las malas acciones de algunos dentro de este pueblo o dentro de los liderazgos de las iglesias. Pero nosotros debemos de nuevo volver a la Biblia y mirar qué es lo que la Biblia nos presenta. Después de todo, como siempre decimos en este espacio, en asuntos espirituales la autoridad definitiva es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios expresada en la Santa Escritura. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y en el verso 3, nosotros encontramos un ejemplo muy lindo. Dice, hablando en el verso 1, se refiere precisamente, identifica al sujeto del que está hablando de Elcana. Y dice que en el verso 3, 1 Samuel 1:3, que Elcana todos los años, aquel varón, dice, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y es interesante porque en aquel tiempo la gente que no vivía cerca del templo aprovechaba la celebración de las fiestas en las que acudían al lugar donde se encontraba el tabernáculo o el templo posteriormente, y aprovechaban para traer ahí sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Y llama la atención este hecho. Elcana dice que él no se fallaba ninguno de estos eventos. Él muy fiel, a pesar de que los sacerdotes eran Ofni y Fines. Si nosotros seguimos leyendo más en el libro de primero de Samuel, encontramos que Ofni y Fines eran unos corruptos, eran unos pervertidos, eran totalmente irresponsables como líderes del pueblo de Dios, como sacerdotes que eran, debiendo dar un ejemplo inspirador para su congregación. Entonces lo que hacían
el ejemplo que daban era totalmente lo contrario. Sin embargo, note, el Cana, eso no le importaba, ¿verdad? Porque él tenía claro que su relación no era con los sacerdotes, no era con los líderes de la iglesia, sino que era con Dios. Y por eso él todos los años venía a cumplir precisamente con el sistema, ¿no? Las celebraciones que Dios había establecido en el calendario de las fiestas, de las santas fiestas que el Señor ordenó a Moisés para que trajeran siempre a la mente de los participantes la bendita promesa de que el Mesías habría de venir. Muy bien, pero el caso del Caná no es el único, no es el único. Y es bien bonito cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas encontramos que cuando el Señor Jesucristo fue presentado en el templo, cuando el bebé tenía 8 días, entonces encontramos que ahí en el templo, esto en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas y en el verso 25, se nos habla de una persona, dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y entonces, note, Simeón era un anciano ya, pero Simeón era fiel, era tan fiel que mantenía una relación muy cercana con Dios, y el Espíritu Santo se comunicaba con él. Y el Espíritu Santo le avisó y le dijo: ve al templo, porque ahorita vas a presentar al Mesías. Y claro, y Simeón va al templo, ¿no? Y entonces, y luego, qué lindo, él toma en sus brazos al niño y dice: ahora han visto mis ojos la salvación, puedo morir en paz. O sea, un hombre altamente espiritual. Altamente espiritual. Ahora note lo siguiente: el Espíritu Santo en ningún momento le dijo que dejara de ir al templo, porque los dirigentes religiosos eran que, imagínense lo que Juan Bautista dijo acerca de los fariseos y de saduceos, que eran los que tenían el control de la religión. ¿Cómo le llamó? Le llamó raza de víboras. Y les dijo: vayan y hagan obras dignas de arrepentimiento. Es decir, la clase dirigente en la religión en el tiempo de Jesús era una clase que no daba buen ejemplo. Estaban corrompidos. De hecho, tanto al inicio de su ministerio, como lo relata el capítulo 2 de Juan, o al final de su ministerio, como lo relata el capítulo 21 de Mateo, el Señor Jesucristo purificó el templo y les dijo que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Esto es importante, ¿no? Porque esto nos dice cuál era la condición de liderazgo en el templo, los dirigentes de la religión. Esa era su situación. Sin embargo, el Espíritu Santo en ningún momento le dijo a Simeón: no vaya, porque ahí esos son corruptos y esos son ladrones, como dijo Jesús, ¿verdad? Y bueno, veamos el caso de Jesús también, que por supuesto es el ejemplo por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo lo vemos siempre asistiendo a la sinagoga. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el verso 16 y el verso 31 dice que él, como era su costumbre, en donde estuviera, ya sea que fuera en Nazaret o en Capernaum o en cualquier otro lado, dice que él, conforme a su costumbre, el sábado estaba en la sinagoga.
Y Jesús, igual, ¿ya? Cuando estaba en Jerusalén, él asistía al templo. Y note, el Señor Jesucristo, sabiendo de que esto lo habían hecho cuevas de ladrones, nunca dijo no vayan al templo. Nunca dijo eso. Nunca dijo, miren, sálganse, agarren otra religión. Nunca dijo eso. No lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Mire, lo que dijo lo encontramos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Perdonen. El capítulo 23 del Evangelio de Mateo. El capítulo 23 del Evangelio de Mateo es una confrontación directa del Señor Jesucristo con los escribas y fariseos. Y claro, hay una palabra aquí que resuena, ¿no? Que se repite en todo el capítulo. Y esa palabra es hipócritas. Entonces, esto nos dice claramente, pues, cuál era la situación espiritual y moral de los encumbrados, ¿no? De los líderes, altos líderes de la religión en Jerusalén y en el resto del país. Entonces, hipócritas. Esa era la situación. Y ahora ocurre de que hay bastante gente que dice, sí, mire, yo sé que la Biblia dice esto y la Biblia dice lo otro, pero miren, las iglesias están llenas de hipócritas. Y bueno, yo no me atrevería a decir que están llenas de hipócritas, pero tampoco me atrevo a decir que no hay hipócritas. De hecho, en todas las iglesias, en todas las religiones, hay hipócritas, pero también hay santos. También hay santos. Y entonces, claro, Jesús dijo que estos, la inmensa mayoría de ellos eran unos hipócritas. Y hablando precisamente de qué debería hacer la gente ante la hipocresía de ellos, entonces Jesús dijo lo siguiente. Voy a leer capítulo 23 de los versos del 1 al 3. Dijo así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Y qué significaba eso de sentarse en la cátedra de Moisés? ¿Eso qué quería decir? Uno, quería decir que ellos eran los responsables de enseñar lo que Moisés había escrito, y que este conocimiento se perpetuara en el pueblo y sirviera para orientarlo a hacer la voluntad de Dios. Eso significa sentarse en la cátedra de Moisés. Y además, eso también suponía que ellos tenían autoridad, ¿verdad? Entonces dijo Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, verso 3, así que, dijo, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, digo. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Ya? Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire. Claro, y ahora nos encontramos en situaciones a veces que son similares, bastante parecidas a esto, ¿no? ¿Verdad? Y note lo que dijo Jesús. Mientras les enseñen la Biblia, mientras les enseñen los escritos de Moisés, mientras permanezcan dentro de la revelación escrita dada por Dios, mientras les enseñen eso, obedézcanlo. Obedezcan. ¿Verdad? Pero él dijo, no sigan su ejemplo. No sigan su ejemplo. No hagan lo que ellos hacen. ¿Y por qué?
Porque ellos enseñaban una cosa y hacían otra. Y eso mismo encontramos ahora. Idéntico, ¿verdad? Idéntico. Ahora, Jesús nunca dijo, miren, no vuelvan a venir al templo, no vuelvan a entrar en la sinagoga y desconozcan todo lo que... No dijo eso, ¿verdad? Simple y sencillamente digo, miren, cuando lo que les digan esté en armonía con la Escritura, porque la Escritura era, los escritos de Moisés, era el Nuevo Testamento no había sido escrito en el tiempo de Jesús. Y entonces, háganlo, les dijo, obedézcanlo, pero no sigan su ejemplo. Y esto es muy importante, importantísimo. La mayoría de las personas cuando llegan a una iglesia comienzan a mirar a los demás. Y entonces comienzan a ¿qué? Comienzan a adquirir a veces las costumbres y los hábitos de las demás personas. Desafortunadamente no todas son buenas, ¿verdad? Y entonces por eso es que nuestra mirada no debe estar puesta en ningún ser humano aparte del Señor Jesucristo. Porque solo Él es perfecto, en el sentido absoluto. No hubo engaño en su boca. Él nunca pecó. Él nos dio siempre un ejemplo de ¿qué? Un ejemplo de amor desinteresado, de amor sacrificado, de ternura, de bondad. Hermoso. Es ahí donde debe estar nuestra mirada. De ahí es que nosotros debemos depender, de Él y de nadie más, ¿verdad? Y entonces, claro, recuerde, por si se le ha olvidado, que aún en el grupo reducido de los 12 habían problemas. Estaban peleándose por quién iba a ser el mayor en el reino. Judas mismo. Vea, entonces había eso. Pero eso no descalificó al grupo. No, ¿verdad? Entonces, es importante pues que entendamos esto. Ahora, estos que dan mal ejemplo y que tienen mal testimonio dentro de las organizaciones espirituales o religiosas, mejor dicho, de las organizaciones religiosas, no es que van a quedar impunes, no. El Señor Jesús, respecto a los que sirven de estorbo para la experiencia espiritual de otros, hizo una declaración que es una sentencia. A mí me parece que es bastante fuerte. No sé qué le va a parecer a usted. Ahorita vamos a leerla. Se encuentra en Mateo, el capítulo 18 y el verso 6. Mateo 18, 6. Y dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Muy bien. Noten, cuando yo soy mal ejemplo, cuando yo soy mala influencia, sirvo de estorbo, de piedra de tropiezo para otros. Desafortunadamente. Y claro, aquí es un problema que es doble, ¿no? Primero, digo que es doble, primero, ¿por qué? Porque yo soy un problema, ¿no? Yo no debo dar mal ejemplo. Y es doble, ¿por qué? Porque el otro no debe estarme mirando a mí, sino que a Jesucristo. Es doble. Pero a veces no podemos evitar que la gente esté pendiente de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y Jesús dijo que cualquiera que sirviera de tropiezo, ya sea por el ejemplo o sea por la palabra, ¿no? Algunos se encargan en qué? Se encargan en
en contradecir la palabra de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios, es promover la rebelión y la desobediencia. Y eso también es estorbo. Y entonces el Señor Jesús dijo, miren, cualquiera que sirva de tropiezo a uno de estos mis hermanos más pequeños, mejor le fuera, dice, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Y mis queridos, una piedra de molino de asno no era una piedra chiquita, era una piedra bastante pesada. Y él dice que se le colgase al cuello y fuese arrojado, ¿a dónde? Y fuese arrojado al mar. O sea, es una sentencia bastante fuerte. Y claro, al escuchar esto, nosotros debemos de entender, pues, uno, que nosotros no debemos andar mirando otros ejemplos, sino única y exclusivamente el ejemplo de Jesucristo. Y dos, es que nosotros debemos pedirle al Señor que nos conceda el Espíritu Santo para nosotros no servir de piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque no somos responsables delante de Dios como individuos de la influencia que ejercemos sobre los demás. La influencia que debemos ejercer sobre los demás debe ser algo positivo, debe ser algo que le dé gloria a Dios, debe ser algo que contribuya al bienestar de nuestros prójimos y a la salvación y vida eterna de nuestros prójimos. Para eso fuimos creados, para ser instrumentos en las manos de Dios, para que la gente viva una vida llevadera, viva una vida feliz, viva una vida tranquila, pacífica, y que pueda vivir eternamente. Eso debiera ser nuestro propósito en la vida, ¿verdad? Entonces, claro, desafortunadamente a veces perdemos de vista esto y nos prestamos a ¿qué? Nos prestamos a hacer piedras de tropiezo por diversas razones. Entonces, recuérdelo bien, no hay excusa delante del Señor como para que nosotros digamos, mire, no, ya no voy a la iglesia porque el hermano fulano, mire lo que hace, o la hermana fulana, o el pastor tal, o el dirigente tal, y todo esto. No. El Señor Jesucristo jamás dijo eso, ¿verdad? Entonces, habiendo nosotros siendo guiados por el Espíritu Santo y habiéndonos Él recibido en ese pueblo que Él identificó como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, entonces es nuestro deber que, recuerde lo que dijo el Señor. Dijo, y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, no busque excusas para no perseverar. Excusas en la conducta de los demás, ¿verdad? Porque recuérdelo bien, esto no lo olvide, cada uno le dará a Dios cuenta de sí. Entonces, ya el Señor dijo, si estos dan mal ejemplo, piedra de molino y fondo del mar, eso es lo que les espera. Eso no va a quedar impune. Algunos creen que va a quedar impune. Y sienten que al dejar ellos de perseverar, están dando como la revancha, ¿no? Y están diciendo que no, mire, es a Dios al que le toca hacer justicia. Él es el que pide cuentas, a Él es que le vamos a dar cuenta. Entonces, todos los que den mal ejemplo y tengan mal testimonio, con Dios se van a encontrar. Y usted y yo también. Entonces, es importante, pues, esto, ¿no? Recuerde lo que dijimos de entrada en esta reflexión. Nuestra relación es con Dios, nuestra relación espiritual no debe depender de lo que hagan otros, ya sea que sean santos o que sean unos pervertidos, no debe depender de eso. Nuestra relación debe ser directa con Cristo, ¿verdad?
Y recuérdelo bien, hay un pensamiento por ahí que alguien escribió, me gustó mucho, porque dice, ciertamente a veces hay personas que te tratan mal, dice, pero Dios nunca lo hace, porque Dios es amor, porque Dios le ama. Y en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, hay un pasaje que es interesante porque hasta cierto punto, por lo menos a mí personalmente, me resulta algo gracioso acerca de lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús le estaba haciendo notar a Pedro algunas cosas que le iba a pasar en el futuro. Entonces, leo el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Después de que Jesús había hablado con Simón y Simón Pedro y lo había restablecido prácticamente, en el verso 18 le dijo así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ahora, note lo siguiente. Note. Después de lo que le había anticipado a Pedro, de lo que iba a ser su futuro, termina el Señor diciéndole, sígueme. Sígueme. Y eso que le dice a Pedro, no solo se le dice a Pedro, se lo dice a cada ser humano en el universo. A cada ser humano en el planeta. Sígueme. Y entonces ya Dios, el Señor Jesucristo le había dicho, Dios hecho hombre, le había dicho a Pedro lo que le esperaría en el futuro. Y entonces el verso 20 dice lo siguiente: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este era Juan, el discípulo amado. Él mismo dice que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y dice el verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, el Señor le había dicho a Pedro lo que le iba a pasar. Y ahora Pedro quiere saber qué le va a pasar a Juan. Ahora él ya sabía lo que en su futuro había, pero no sabía lo que había en el futuro de Juan, ¿verdad? Y entonces él dice, Señor, ¿y este? O sea, Juan era una tercera persona ahí en la relación entre Jesús y Pedro. ¿Y este? ¿Y este qué le dice? ¿Y qué de este? Y a mí, como les dije antes, me hace gracia la respuesta de Jesús. Y dice que Jesús le dijo, estoy en el verso 22, le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué es a ti? ¿Qué es a ti? Sígueme tú. Y claro, ¿qué diríamos ahora? ¿Qué significa esto de ¿qué a ti? Bueno, significa eso no es cosa tuya. Eso no es cosa tuya. Yo voy a hacer con él lo que, pues sí, lo que yo quiera. Eso no es cosa tuya. Tú, le volvió a decir, sígueme. Tú, sígueme. Y esta es la lección que nosotros debemos atesorar. ¿No? Atesorar. Mire, ahorita en las redes sociales abunda una serie de cosas hablando y denunciando malas conductas de diversidad de líderes religiosos, de un lado, del otro y de todo. Es terrible. Y a algunos esto los desanima.
Algunos de estos los hace pensar en abandonar, en dejar de perseverar. Recuérdelo, recuérdelo. Todos ellos van a dar cuenta. Si ellos sirven de piedra de estorbo, piedra de molino. Pero el Señor dijo, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y entonces, claro, a pesar de todo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está la paciencia, es decir, la perseverancia de los santos. Así es de que no permita usted que la conducta de otra persona se convierta en ¿qué? Se convierta en el desvío de su vida hacia el mundo. Imagínese usted qué ilógico y yo diría que qué insensato es esa manera de pensar. Que porque aquel hace lo malo y se pierde, entonces yo también me voy a perder. Si usted se separa de Jesucristo, si usted deja de perseverar, se va a perder, no lo haga. Y si usted no ha venido a Jesucristo y no ha entrado en una relación de pacto con Él, no se tarde más. El tiempo cada vez es menor, va pasando. Mira, el reloj no se detiene. Y la hora y el día de la venida de Jesucristo, cada día que pasa está más cerca. Dios en su bondad nos sigue dando oportunidad a los que ya vinimos y a los que no han venido. Y llegará un día cuando la oportunidad ya no está. Yo le invito para que usted venga a Jesús. Y por ningún motivo permita que la conducta de otras personas, buenas o malas, estorbe su relación con Dios. Porque como dije al inicio, a veces la conducta de personas buenas nos distrae y nos hace pensar que ellos pueden hacer algo por nosotros. Ya vimos que no. Y a veces otros, claro, los malos ejemplos, las malas conductas, dice uno, no, ¿para qué? Estos son hipócritas. Sí, nosotros tenemos que asegurarnos y pedirle al Señor que nosotros no seamos hipócritas. Debemos ser honestos, debemos ser humildes, debemos de ser mansos, debemos andar en los pasos de Jesús. Ese es el camino que lleva a la vida eterna. Así lo digo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dijo, viene al Padre sino por mí. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, bendito seas que nos diste a Jesús, porque sin Él nadie podría haber pagado el precio de nuestra salvación y haber sido nuestro ejemplo de vida santa, de vida que en todo momento buscó tu gloria y la bendición de sus prójimos. Por favor, que tu Espíritu nos haga así como es Él. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.